Tiene la palabra ahora el profesor Andrés Sánchez Picón, cuando quieras. Vamos a ver, el título de mi intervención, me apoyo en una presentación porque hay algún dato, ¿no? Pero comulga con el planteamiento de Manolo de tratar de hacer un balance de posiciones historiográficas mucho menos rico que en la historiografía agraria rural, porque había mucho menos practicantes de esta especialidad. Y bueno, el título que se me ocurrió cuando me invitó Manolo es ese. Bueno, en realidad sería un balance de la historia industrial de Andalucía y de la narrativa que sobre la misma se ha hecho. El fracaso, del que ha estado hablando Manolo antes, y la convergencia a partir de indicadores convencionales, de los que hablaré a continuación, entre el sector industrial andaluz y el de otras zonas de España o de Europa. Bueno, es un balance, por lo tanto, de la historia industrial de Andalucía, algunas ideas que rescatan ese estado de la cuestión, esa redefinición que se hizo en el libro del 2000, que se ha citado antes, que coordinaron Miguel y Manolo, en aquellas jornadas que se hicieron aquí en Granada, que también dieron lugar a una serie de publicaciones sobre la historia de Andalucía, debate y tal. 25 años después, ¿qué balance podemos hacer? Además, esto me permitía hacer dos homenajes. Uno ya se ha hecho, que es el de Bernal, y otro sería el del gran historiador de la industrialización, de la industria andaluza, de la historia industrial, que es el tristemente y prematuramente desaparecido, querido amigo mío, amigo nuestro, Antonio Parejo. En principio, de nuevo la industria. Hablaré de eso a partir de la idea posterior a la crisis financiera de 2008-2015 de la necesidad de reindustrializarse desde una perspectiva de soberanía productiva, de recuperación de un sector que genera crecimiento más estable, empleo, etcétera, etcétera, después del largo periodo de desindustrialización, de creencia en que la globalización iba a solucionar las necesidades de productos manufacturados o semimanufacturados y tal. Hablaré también de dos paradigmas interpretativos, el del fracaso de los años 70 y el posterior. Reflexionaré un poco sobre si en el siglo XIX hubo un take-off, un despegue fallido o no. Y luego terminaré planteando una reivindicación sobre una escala de observación diferente, el de la región económica, el de los sistemas productivos locales, etc. Y al final algo sobre bienestar, desarrollo y medio ambiente. De nuevo la industria. En 2010-2011, ahí tenéis, medido por el Producto Interior Bruto por habitante, bueno, admitamos pulpo como animal de compañía. El PIB mide el crecimiento económico, ¿vale? No mide el desarrollo ni mucho menos el bienestar, pero mide el crecimiento económico. Y suele ser el indicador en el que se agarran economistas e historiadores económicos mayoritariamente para marcar la evolución de los cambios, de sus ritmos, etcétera, etcétera. Entonces, con sus limitaciones de lo que mide el PIB por habitante, a la altura de 2010, las 5 comunidades más ricas, es decir, con mayor PIB por habitante, digo lo de rica entre comillas, serían esas 5 que están ahí: Madrid, Navarra, La Rioja, País Vasco y Cataluña. Y las más industrializadas las tenéis a continuación: Navarra, País Vasco, Cataluña, Aragón y La Rioja. Habría, por lo tanto, una coincidencia. El caso de Madrid es porque Madrid tiene hipertrofiado el sector servicios como capital del Estado que es. O sea que hay cantidad de gente que trabaja en empresas y en sectores que no son de producción de manufacturas industriales. Por eso no aparece entre las más industrializadas. Pero hay una correspondencia: las más pobres, las que estarían ahí: Extremadura, en PIB por habitante, Andalucía, Murcia, Galicia, Castilla-La Mancha, y las menos industrializadas, es decir, la aportación que el sector industrial hace al PIB, pues también serían no absolutamente coincidentes, con cambios un poco. Por lo tanto, parecería que frente a la idea que teníamos en los años a comienzos del siglo XX
de que el paradigma de Kuznets, de Simon Kuznets, de que el desarrollo económico iba unido a la industrialización, eso entró en crisis y se consideró que, bueno, pues que la industrialización, que los modelos de desarrollo podían basarse en sectores en los que la industria, en actividades en las que la industria no tuviera la importancia decisiva que tradicionalmente se había considerado, que había llegado a considerar sinónimos, pues, países industrializados con países desarrollados. Lo digo así en pocas palabras. Sin embargo, parece que, insisto, que hay una vigencia que se ha transmitido a la historiografía industrial. Empezaremos por los años 70, cuando yo estaba estudiando, cuando Manolo me daba sus primeras clases. Sí, tú me diste mi primera clase en quinto de carrera, allí entraste, fíjate. Ya de mi edad prácticamente, ¿no? Pero ya me dio en primera clase Miguel también, Historia de Andalucía y tal. Y en aquella época, años 75, 76, 77, el paradigma era el del fracaso. O sea, utilizando una expresión un poco como del Génesis, pues lo primero fue Nadal. Y Nadal, en el 75, había publicado una monografía que era de lectura obligada. La monografía se titulaba El fracaso de la revolución industrial en España, 1814-1914, o sea, el siglo XIX, un poco siglo XIX largo. Y el subtítulo era muy significativo. Análisis de las causas que impidieron un modelo británico de industrialización en España. O sea, había fracasado el modelo británico de industrialización en España. Según Nadal, no es que no se hubiera intentado, se intentó y fracasó. Y a partir de ahí, pues aparece una serie de metáforas, de imágenes que están recogidas en la Historia de Andalucía y Planeta del año 81, cuando Nadal se refiere a los abortos industriales andaluces. Algo que intentan hacer y no nace. Es decir, que la fecundación se produce, pero el embarazo no llega a término. Hay abortos industriales. El modelo británico de industrialización en tres brochazos. Transición energética, combustible fósil, carbón, fundamentalmente, y toda la tecnología relacionada con ese modelo energético que está fundamentalmente en torno al vapor, a los motores de vapor, a las máquinas de vapor, a la construcción de máquinas, industria de fundición, alto horno, y a la revolución del transporte con la utilización de esos nuevos elementos de hierro, locomotoras, vagones, raíles, vías y tal. Entonces, la revolución del transporte, la fundición, altos hornos y un sector de industria de bienes de consumo que va a ser el elemento tractor de todo esto, que es la industria algodonera, el textil. ¿Bien? Entonces, si juntamos textil, ferrocarril, altos hornos, carbón, pues tenemos la constelación de elementos que están en la primera revolución industrial. La revolución industrial ya sabéis que se ha sucedido a través de tres oleadas. Primera, esta que estoy describiendo, en Inglaterra, en el Reino Unido, en 1770-80 en adelante, en Europa posterior a las guerras napoleónicas, segunda revolución industrial, segunda revolución tecnológica, finales del siglo XIX, primer tercio del XX, aquí está entrando la electrificación, el motor de explosión, el petróleo como transición energética que va sustituyendo al carbón, que se va solapando en realidad con el carbón, ¿ven? Y luego la estandarización, el sistema de organización del trabajo a fábrica diferente, el sistema de trabajo en cadena, el Fordismo, el Taylorismo y tal. Y luego la última y tercera revolución tecnológica industrial, que es la que tiene que ver con las tecnologías de la información, la comunicación, informática, internet, tal, cuyo último, cuyo epílogo sería ahora todas las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial, etc. Cada uno de esos modelos tiene unas bases tecnológicas productivas diferentes y tiene unos liderazgos geopolíticos distintos. Gran Bretaña, Estados Unidos, en el siglo XXI, en la tercera revolución tecnológica extendida en desarrollo, ya veremos, si China o quien sea, ¿no? Bien. Entonces, en Andalucía, según Nadal, hay un intento de enraizamiento de la primera revolución tecnológica, pero que aborta, pero que no llega a fructificar. Eso lo había adelantado en un artículo seminal
es el adjetivo que se le suele poner siempre a este artículo de Nadal, el de 1972, publicado en Moneda y Crédito, industrialización y desindustrialización del sudeste de España. Ese artículo que salió en Moneda y Crédito en el 72 es el artículo, ya digo, seminal, es una expresión que hemos utilizado quizás hasta el abuso y que lo recogen en la monografía esta del fracaso de la Revolución Industrial del 75. Y en los abortos industriales andaluces que aparecen en la historia de Andalucía de Planeta. Este es el paradigma con el que nos criamos, nuestra generación, el del fracaso. Es curioso, hay que pensar en la España y en la Andalucía del año 75-76, porque este paradigma generó un debate sobre las razones, lógicamente, de ese fracaso, que podemos resumirlo escindiendo a los contendientes en dos bloques. Los que consideraban que el problema había sido un problema de oferta, es decir, la industrialización no fructificó, aquella primera industrialización, porque no teníamos carbón, o sea, en oferta, porque teníamos una dotación de factores que no era favorable. Nos faltaba carbón, que esto es importante, claro, si no tienes carbón, que es la fuente de energía de este proceso, pues tienes una complicación. En España la había en Asturias, en Andalucía, Villanueva del Río y Minas en Sevilla y el norte de Córdoba, y eso tardaría en ponerse en explotación. Bien, por lo tanto se dependía de combustible fósil importado. Antes, aprovechar hasta el máximo el combustible vegetal, las fuentes de energía orgánica, y eso generó procesos de deforestación, tanto en Marbella como en la zona minera de Almería, importantísimos, con efectos ambientales que ya se han estudiado, ¿no? Bien. Teníamos, por lo tanto, una dotación de factores más desfavorables. Si nosotros vemos con Sidney Pollack el mapa de las regiones industriales del siglo XIX, pues coinciden en un 70% con zonas carboníferas. Entonces parecía un argumento razonable. No tenías carbón, lo llevabas complicadillo. De hecho, Manuel Agustín Heredia, el gran industrial de Málaga, se peleó hasta el final de sus días con el arancel del carbón con el gobierno central, etcétera, etcétera, porque sabía que el futuro del foco industrial malagueño dependía básicamente de tener carbón barato. Carbón de importación británico barato. También de esa dotación de factores se hablaba de falta de emprendedores, de capital humano, de empresarios, etcétera, etcétera. Bien, esos serían los argumentos que tendrían que ver con razones de oferta. Y luego estaban los argumentos de razones de demanda, que decían que el problema es que la demanda, tanto a nivel andaluz como a nivel español, era estrecha, es decir, pequeña, poco profunda, porque era una demanda de una población básicamente agraria con bajos ingresos, tanto labradores, pequeños propietarios, como jornaleros con salarios ínfimos. Entonces, sobre esa base de demanda tan endeble no se puede construir un proceso de industrialización. Luego también había dificultades de carácter geográfico. España y Andalucía también, un territorio grande con dificultades de comunicación en el sentido transversal, salvo por la costa, la navegación de cabotaje, pero entrar por el interior significaba siempre elevados costes de transporte que no se van a solucionar hasta la construcción del ferrocarril. Y de manera limitada. Por lo tanto, todavía el mercado interior no se articula suficientemente como para disponer de una base eficiente que permitiera que la producción industrial creciera, se hicieran inversiones para incorporar economías de escala, etcétera, etcétera, sino que la industria, esas incipientes, abortadas industrias, estuvieran constreñidas a mercados muy próximos, pequeños, localizados. Entonces, digamos que teníamos las dos explicaciones, las de oferta y demanda. Unos historiadores económicos militaron en el lado de la demanda, fundamentalmente en la Escuela de Madrid. Esto parece un poco un Madrid-Barça, pero fue así. En la Escuela de Madrid, Carlos III, Leandro Prado de la Cosura, historiadores económicos, neoliberales, en fin, neoclásicos, más o menos, quizá levemente keynesianos en algún caso, pero bueno, eran partidarios de ponderar razones de oferta. O sea, que había un problema de falta de competitividad de la industria española, general, que tenía que haberse buscado la vida si el mercado español era una porquería, que se lo hubiera buscado compitiendo internacionalmente, quizás sin tener en cuenta hasta el Tratado Condé-Chevalier en las barreras arancelarias que predominaron en Europa en la primera mitad del siglo XIX. Pero bueno, ya está. Estos eran
problemas de oferta y de dotación de factores y de falta de capacidad organizativa, competitiva y tal. Mientras que la escuela catalana eran partidarios de decir que, bueno, la demanda, por así manera, de alguna manera diríamos, la industria catalana la pudo tirar hacia adelante porque el resto del mercado español era un lastre, o sea, con bajo poder adquisitivo, para una industria de bienes de consumo como la algodonera, etcétera, etcétera. Oferta, demanda, tal. En ese marco general es donde los historiadores andaluces, especialmente Antonio Parejo, que es el protagonista de la historia industrial de Andalucía, realiza sus investigaciones. Antonio es discípulo predilecto de Nadal, pero sin embargo, como revisó los postulados de Nadal. Los revisó y los cuestionó. Y los cuestionó a partir de 1997, en que publica unos índices de la producción industrial de Andalucía y además empieza a compararlos con los de otras comunidades y regiones españolas. Entonces, cuando construye esos índices de producción industrial, Parejo, Antonio, termina siendo escéptico con la famosa anticipación industrial andaluza, esa que comentaba Juan al principio, que parecía que hubiera podido producirse a principios del 19. Dice que, bueno, que no era para tanto, que los sectores líderes de aquella revolución industrial, de aquella primera, la siderurgia, los altos hornos de Marbella, de Málaga, la industria textil, con algún fenómeno relacionado como el sector minero en Almería o algo en Sevilla, los altos hornos del Ángel en Sevilla y tal, que todo eso apenas llegó al 10% del producto industrial. Entonces, pues teniendo en cuenta que en esa época en Cataluña los sectores de la primera revolución industrial protagonizaban en torno al 40 y tantos por ciento de toda la industria catalana. Entonces, que tampoco había sido para tanto. Y entonces, a partir de esa reflexión de Antonio, se planteó que los logros en el sector industrial andaluz se dan más que en el siglo XIX, en el primer tercio del XX. Y en el primer tercio del XX, pues, vinculados a la dotación de recursos naturales que tiene Andalucía. Fundamentalmente, industria agroalimentaria, elaboración de vinos, aceites, ¿verdad? Y el sector minero. Y las actividades mineras. Siempre tenemos el problema de la minería, si se incluye, si no se incluye en el sector industrial. Hay aquí una discusión terminológica en la que no voy a entrar. Bueno, toda esta idea de Parejo, y algunas más, si alguien quiere acceder a ellas de manera extractada, y muy bien escrito, Antonio escribió muy bien. Este libro de la historia de Andalucía, historia contemporánea o historia económica de Andalucía contemporánea, que publicó 2 o 3 años antes de fallecer, en plena fertilidad intelectual, y que he puesto ahí la portada, donde sintetiza, donde explica muy bien, además con unas metáforas extraídas de la mitología clásica. Para eso estaba casado con una licenciada en filología clásica, se nota. Es un libro delicioso de leer, os lo recomiendo, Historia económica de Andalucía contemporánea. Claro, para Antonio, en ese libro y en otro, lo que ocurrió en Málaga en el siglo XIX, Altos Hornos, el siglo XIX, 1830, 1870, 80, es atípico, dice, y toda la oligarquía empresarial, controlada por 3 familias, Larios, Heredia, Loring. Esto es interesante para compararlo con el modelo industrial catalán, que no está tan concentrado en grandes grupos empresariales. El modelo industrial malagueño presentaba casos de integración vertical, es decir, de tener minas, de tener fundiciones, de tener industria textil en las mismas manos y en 3 familias, los Larios, los Heredia, por cierto, de origen camerano, procedentes de Rioja las dos, y los Lori. Pero para Antonio, esta oligarquía de la Alameda fue una rara avis en la Andalucía del siglo XIX. Conformó un islote de prosperidad, esto es cita textual suyo, en un mar de atraso agrario e industrial. Como veis, él pone en cuestión la visión nadaliana de que, permitidme el adjetivo de nadaliana, de la anticipación andaluza, del intento
industrial en Andalucía en la primera mitad del 19, abortado, tal, ¿no? Para Parejo no fue tan trascendente, tan importante, estuvo muy localizado en una zona determinada. Él hizo también en sus últimos años este cuadro que he traído aquí, que sitúa la historiografía industrial española y por lo tanto andaluza en los años 70-80, sí, bajo la influencia de Nadal, y en los años 80, o sea, desde finales del 80 hasta 2003. Aquella historiografía de los que bebimos, la generación de historiadores que surgimos entonces, se centraba en el estudio de los sectores líderes, algodón y siderurgia, estaba restringida a la primera revolución tecnológica, aceptaba el paradigma este del atraso industrial de España, y era rupturista en el sentido de que consideraba que la revolución industrial había supuesto una ruptura con las experiencias industriales anteriores. O sea, era un poco la versión clásica de revolución industrial, que luego ha sido revisada porque se ha visto que las tasas de crecimiento del sector industrial en el Reino Unido en la primera mitad del 19 no fueron tan elevadas, fueron en torno al 1,7, 1,8, 2% anual. O sea, la previsión este año de crecimiento de la economía española es del 2, algo. Y no creo que nos parezca que estamos en un momento de efervescencia económica y tal. Bueno, pues esas fueron las tasas medias según Phyllis Deng. Por lo tanto, la revolución industrial fue más un proceso acumulativo, gradual, que rupturista. Sin embargo, nosotros pensábamos a finales de los 70, a principios del 80, la influencia de Rostock del take-off, de que hay un momento en que se crece al 4, al 5, al 6%, crecimiento a los chinos, como los chinos en los años 80 y 90, y no, eso en realidad no fue así. En la etapa posterior ya se amplían a otros sectores fabriles, con creciente atención a los temas energéticos y mucha atención a las empresas, a la historia empresarial. Se recuperan muchas historias de empresas. Esto, ya lo adelanto, es una grave pérdida que hemos tenido en los últimos años, porque, como decía también Manolo, la historia industrial de Andalucía se está practicando muy poco en la última quincena de años, o en los últimos 20 años. Y también, quizás desde el punto de vista de las facultades o departamentos de economía, como han desaparecido las asignaturas de historia de la empresa, pues no hay nadie que investigue en empresas. Y era una información, no hay nadie que investigue. Ya en consideraciones finales. Pero bueno, en los años finales del 80, en la última década del siglo pasado, sí se estudió bastante. Se amplió cronológicamente al 18 y al 20, más que una visión estatal del atraso industrial de España, que era la de Nadal. Hubo aproximaciones en las distintas comunidades, en Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, con Andalucía y tal. Y una visión más continuista, de una industria que crece gradualmente y no a través de una ruptura casi violenta. Unos datitos. En la línea de la convergencia. Vamos a comparar un poco la evolución de un indicador clásico, el PIB por habitante. Insisto, mide lo que mide el crecimiento económico dividido por los habitantes. No mide el desarrollo económico, que eso incorpora el cambio en la estructura económica, ni mide el bienestar, los índices de desarrollo humano, que es otra cosa. Pero en este gráfico, que está hecho por Antonio, como no podía ser de otra manera, comparamos el PIB por habitante en cifra deflactada, en dólares de 1990, desde 1850 hasta principios del siglo XXI. El color rojo es el de Andalucía. Como veis, hasta aproximadamente, yo creo que se está viendo la flecha. No, pues si no se ve. ¿Sí? Hasta los años de la Primera Guerra Mundial, el PIB por habitante andaluz estaba muy próximo al español, pero muy próximo. Sin embargo, se abre desde entonces hasta principios del siglo XXI, se va abriendo una brecha que es cada vez mayor, sobre todo a partir del desarrollismo de los años 60. Y si lo comparamos con la Unión Europea de los 15, antes de la ampliación a los 25, 27, porque claro, cuando ya ampliamos a la Europa del Este, como entran países pobres,
mejoramos nuestra posición relativa, tanto la de España. Entonces, vamos a compararlo con el core de la Unión Europea y los países que existían en ella, en la Comunidad Económica Europea, cuando se incorporó España en el 86. O sea que ahora nos encontraríamos quizás con una posición de divergencia con respecto a eso, por lo tanto de brecha medida por el PIB por habitante mayor que la que había en el siglo XIX. Esto se puede medir de otra manera. No se ve la flecha aquí, pero bueno, se puede medir de otra manera. Esta es la convergencia de la economía andaluza de 1850 a 2006. Aquí esto sí lo he hecho, sí, esto me parece que sí lo he hecho. Tenemos el nivel de renta por habitante de Andalucía con respecto al de España, el nivel de Andalucía con respecto a la Unión Europea 15 y el nivel de Andalucía con respecto a la Unión Europea 25, es decir, cuando ya han entrado los pobres de la Europa del Este, vamos a entendernos, ¿no? ¿Vale? Bien, como veis, hasta principios del siglo XX, Andalucía obtuvo osciló en torno al 90% de la renta española. Luego, a partir de ahí, se inicia un claro proceso de separación, de divergencia, que alcanza su punto más bajo después de la Guerra Civil, en los años de la autarquía, en el que Andalucía está en torno al 65% de la renta de España, que hay que ver también cómo estaba en aquella época. Es decir, que esto indica un retroceso que ya se dio en la renta por habitante española durante la autarquía. Y a partir de ahí se mantiene en torno al 70%, y luego, pues a partir de finales del siglo XX, comienzos del XXI, nos hemos vuelto a acercar al 80% de España, después de la conquista de la democracia, pero no estamos en una posición relativa que sea equivalente a la que hubo en el siglo XIX. Ahora, algunos pensaréis, esto que está diciendo este hombre se contradice con lo que acabo de señalar de minusvalorar el intento de industrialización del 19 y poner de relieve que el modelo industrial andaluz es de finales del 19 y de principios del 20. En cualquier caso, haya sido ese el comportamiento industrial de Andalucía, no ha facilitado un incremento de la convergencia entendida, si nos ponemos de acuerdo en entenderla, como posición andaluza en relación con la española y andaluza en relación con la europea. Vamos a ver. Volveremos sobre eso, ¿no? Antonio Parejo hizo varios ejercicios de comparar el ritmo de crecimiento. Ahora ya estamos hablando de a qué velocidad crece la economía, crece el producto industrial, el producto del sector industrial solamente, en Andalucía y en Cataluña. Y como veis, no veis, aquí sí lo veis. Como veis, la tasa de crecimiento en la época del aborto industrial andaluz del siglo XIX, 1830-60, era mucho menor que en Cataluña, mucho menor, pero después se mantuvo en posiciones próximas, incluso en los años 60-85 llegó a estar un poco por encima de Cataluña, pero no fue suficiente para colmar esa diferencia, las tasas de crecimiento del producto industrial andaluz. Antonio también publicó estos gráficos que son muy interesantes y por eso los he traído aquí, aunque no se vean muy bien, porque señalan la composición interna de la industria andaluza comparada con la catalana. Fijaros, esta barra más oscura es Andalucía y esta más clara es Cataluña. Fijaos el peso de la agroindustria dentro del sector industrial en Andalucía en comparación con Cataluña. Tanto durante la primera revolución tecnológica como durante la segunda revolución tecnológica, alimenticias, mientras que el textil en Cataluña es el sector fundamental. Y en la tercera revolución tecnológica, la que pues también vemos que en Cataluña, en la alimentación fundamentalmente, bebidas, lo que es el sector agroalimentario y la industria agroalimentaria, sigue siendo
la principal protagonista del tejido industrial andaluz. Ahí hay una continuidad en las tres revoluciones o tecnológicas. Aquí tenéis una composición del Producto Industrial Andaluz en estos 100 años y, como veis, dentro de bienes de consumo, que era el 68% de la producción industrial andaluza, la elaboración de alimentos, vino, aceite, harina, etcétera, etcétera, pues se mantuvo en cifras que oscilaron del 45 al 50%. Los textiles muy poco. Bien. Entonces vamos a ver cómo, 5 minutos, ya voy terminando, cómo compaginamos estas sensaciones contradictorias que pueden producir los datos con estas cifras, con la impresión que dan estas cifras. Bueno, este último cuadro, que sí es de Antonio, representa dentro de la industria española qué porcentaje aportaba Andalucía, dentro del valor añadido bruto industrial de España. En 1850 el 17,9%, en 1900 el 17,24%, pero en 1950 el 10,24%. Es decir, en la primera mitad del siglo XX pierde 7 puntos, mientras que en la segunda mitad del XIX se había mantenido en torno al 17-18%. O sea, que de nuevo tenemos esa sensación de pérdida, de reorientación hacia una industria basada en la producción de alimentos, pero de pérdida en el valor en la aportación que hace al sector industrial español. Esto nos lleva a plantearnos cuestiones como los precios relativos de producir manufacturas de maquinaria a producir harina, aceite o vino. Es decir, que el valor añadido bruto que se está comparando de cosas muy diferentes. Entonces, esa vía de especialización te hace tener una cuota dentro de la estructura de Producto Industrial Español menor. Otras maneras de medirlo serían en términos de empleo, en fin, habría otras cosas que incluso podemos debatir después. Bien, restricción energética, debilidad en medio, bueno, esto ya lo he dicho. Y termino con esto. Antonio falleció prematuramente en 2013 y hubo alguna conversación que quedó interrumpida. Y la que más lamento, bueno, aparte de conversaciones sobre fútbol, como culé que era, con las que me divertía mucho, tuvimos algunas conversaciones de estos temas. Y él en su último artículo, pues yo le planteé, mira Antonio, entiendo lo que dices, de minusvalorar lo que supuso, o sea, de situar en sus términos lo que supuso la primera industrialización andaluza, aquella de Málaga, tal y cual. Pero claro, el problema es que Andalucía es muy grande. Andalucía es muy grande, más que Portugal, es muy grande. Y en realidad, los procesos de industrialización, de cambio industrial, como ya señalaba Sidney Pollack y tal, se producen en las llamadas regiones económicas, no en las regiones administrativas, en los límites administrativos, en los sistemas productivos locales, en los llamados distritos industriales, en esos ámbitos concretos. Ahí es donde se pueden compartir conocimientos, capital humano, mercado de trabajo, infraestructura, la atmósfera esa becatiana del distrito industrial que permite transmitir conocimiento, etcétera, etcétera. Si utilizamos ese cambio de escala a la región económica, a lo mejor el comportamiento de Málaga en 1830, 40, 50 o 60 no es tan mediocre, claro, si lo metes en las cifras globales de Andalucía, sí. Y él sacó un artículo poco tiempo antes de morir sobre la región económica, los sistemas productivos locales, el ir a una visión en red relacionando. He puesto aquí, para terminar, dos mapas, este es del siglo XIX, en el que se ven las zonas industriales andaluzas. Claro, las zonas industriales en Málaga, relacionadas con la metalurgia, el textil, Antequera, Almería. ¿verdad? Claro, si el valor de la producción de estos nódulos industriales lo metes a nivel andaluz, con el territorio que tiene y tal, pues lógicamente las cifras de contribución al producto industrial son menores. Pero ahí hay elementos de dinamismo que luego tendrían que haberse ampliado, que tendrían que haberse consolidado. Esta es la del siglo XIX y esta es la del siglo XX, allí ya con la aparición de los polos de desarrollo industrial, bueno, el siglo XX con la intervención pública cada vez más y del sector público y de la empresa pública, Huelva, el Plan Jaén, en fin, Algeciras, el pueblo de Algeciras, etcétera, etcétera. Pero siempre, como veis,
una idea de redes, de sistemas productivos locales sobre los que habría que volver. Yo reivindico, y yo creo que Antonio estaba a punto de hacerlo, una reivindicación sobre ese cambio de escala desde la región administrativa Andalucía a los sistemas productivos locales, al territorio, a los territorios donde se producen estas transformaciones. Él muere en 2013, desde entonces muy poco se ha hecho sobre historia industrial en Andalucía. Muy poco. Muy poco. Ya digo, he comentado antes que la historia empresarial se abandonó. Nosotros hemos tenido proyectos sobre historia minera, pero estamos muy influidos por este paradigma que es el de los estudios de bienestar y desarrollo. Desde Amartya Sen, las capacidades y los recursos del territorio, el estudio de la urban penalty, o sea, el hecho de que los procesos de crecimiento económico en las ciudades generan deterioros de bienestar medidos por caída de la estatura y tal y cual. Yo cada vez reivindico más que hay que estudiar la rural penalty. No podemos hablar de urban penalty aquí en Andalucía hasta que no estudiamos la rural penalty, la penalización que en entornos rurales hubiera. En fin, las externalidades ambientales, pero el cambio de escala no ha sido abordado. Yo comprendo que para cambiar de escala tenemos un problema de fuentes, tenemos un problema sí, fundamentalmente hermenéutico, tenemos un problema de fuentes para abordarlo, pero yo no creo que podamos avanzar en un nuevo balance de la industrialización y de la historia industrial de Andalucía si no transitamos por estos nuevos caminos. Pero bueno, me callo y ya el presidente de la mesa que decida lo que podemos comentar. Gracias. Pues muchísimas gracias a Manolo y a Andrés por las presentaciones. Si no me equivoco, tenemos tiempo hasta la 1:30, o sea, tenemos unos 40 minutos casi de debate. Yo creo que lo que procede es abrir, darle la palabra a los asistentes, ir recopilando algunas preguntas o intervenciones y bueno, también abrir el debate con vosotros. Por allí. Buenos días. Hola, buenos. Soy Diego Caro de la Universidad de Cádiz y yo no soy nada especialista en historia económica ni industrial. Me dedico a otras cosas, ¿no? Pero sí vengo de una provincia, la de Cádiz, que en el siglo XIX vivió una auténtica revolución industrial alrededor del vino. Bueno, esto ya, antes hablábamos de ideas muy generales, pero ya desde que salió la tesis publicada de Javier Maldonado, yo creo que tenemos una referencia fundamental para lo que es una industria, una agroindustria, como tú bien has dicho, que maneja unos volúmenes de capitales que, por lo que sabemos, no tiene nada que envidiar, por ejemplo, a los capitales que propician la industria textil catalana. Es decir, algunos hemos tenido acceso a los inventarios post-mortem de gente que protagoniza este cambio. Javier lo ha limitado prácticamente, o lo limitó a los años 40 del siglo XIX, pero otros hemos llegado, por otras cuestiones, hasta el final del siglo XIX, y familias como los Garbey y compañía, esta gente maneja inventario post-mortem de bienes. Bueno, yo comparé el de Garbey con el de Manuel Agustín de Heredia, que lo estudió aquí Cristóbal García Montoro, y eran prácticamente simétricos, y decía Cristóbal que era uno de los grandes capitales de la España isabelina, ¿no? Entonces, yo lo que te quería preguntar, digo, por dar un poco pie a un debate, ¿no?, es si me da la impresión, aunque no, ya te reitero que no soy especialista en historia económica, que no se le, a pesar de que ya existen aportaciones muy importantes, las de Javier, las cosas que escribió también mi compañero Enrique Montañés sobre González Villa, etcétera, me da la impresión de que todavía no ha encontrado un hueco estas aportaciones en la gente que os dedicáis a la historia económica. No sé si estoy equivocado o no. Bueno, en lo que a mí respecta, desde que hicimos un seminario sobre
economía industrial andaluz hace ya 25 o 26 años en Almería, donde Javier Maldonado intervino, Enrique Montañés y tal. Claro que las contribuciones se han tenido en cuenta. Yo no sé si a lo mejor tenía que haberlas puesto más de relieve. Pero te estaba escuchando, Diego, hablar y se me venían a la cabeza dos cosas. Y como aquí hablamos como si fuéramos libres, aunque no las tenga profundamente meditadas y improvise, te las voy a comentar a ver si entre todos os puede parecer interesante lo que digo. El caso del sector agroalimentario gaditano, yo creo que es un ejemplo muy adecuado para entender la importancia de esta escala de observación de región económica. Si Cádiz fuera una región uniprovincial, no quiero entrar en ese debate de la delimitación, pero si fuera una región uniprovincial, seguramente a la altura de 1820 o 30, el producto industrial, incluyendo en el de las bodegas, la colocaría en una de las zonas más industrializadas. Pero claro, la aportación gaditana con las de las 7 otras provincias y tal, pues hace que esa contribución disminuya. Es un ejemplo clarísimo de cómo la escala de observación nos puede cambiar la percepción. Luego hay otra idea interesante con respecto al caso de Cádiz. Tú me corriges porque lo conocerás mejor que yo, pero la industria, y creo que haberlo hablado alguna vez con Enrique, y no sé si con Javier Maldonado, la industria vitivinícola gaditana estaba controlada por grandes firmas, pues Borne, Garbey, etcétera, etcétera. Igual que el sector malagueño del textil y los altos hornos, la triada esta de Heredia, Larios, Lori. No está claro que para el sostenimiento a largo plazo de estos modelos de industrialización del 19, modelos muy concentrados sean más favorables. Son favorables en cuanto a que pueden introducir economías de escala, pero eso ya depende del paquete de tecnología que se necesite en la época y de las barreras financieras y tecnológicas que tenga eso. Si para modernizar la producción de Jerez es necesario, lo digo desde el desconocimiento, un paquete tecnológico que obligue a fuertes inversiones, pues entonces el tamaño empresarial fuerte viene bien. Si no, hay un efecto que algunos economistas y historiadores económicos llaman efecto sombra, que hace que la difusión de las iniciativas, el emprendimiento, etcétera, se agoste por la presencia de grandes firmas. Esto habría que medirlo. Estas cosas solo las podemos solucionar pues, como se soluciona en economía y historia económica, con una medición a través de un modelo que introduzca una serie de variables y vea qué resultados nos da. Concretamente, el modelo que fue más perdurable, aunque nada es eterno, o sea, no hay el modelo de la industria textil catalana, nada es eterno desde una perspectiva sectorial. O sea, el sector va a terminar languideciendo y probablemente desapareciendo. Pero la estructura empresarial de la industria textil catalana, más relativamente exitosa, incluso de la industria metalmecánica vizcaína, era diferente de los grandes grupos empresariales que tuvimos en Andalucía. Aquí, una hipótesis de investigación, digo, en la primera revolución industrial. Una hipótesis interesante, ver hasta qué punto eso es una variable que tenga sentido o que pueda servir para estudiar algo. Y luego, lo fundamental no es que las empresas tengan éxito. Lo fundamental es que los territorios se conviertan en territorios de éxito. Ejemplo, la Rio Tinto Compañía ahora mismo, ahora no se llama Rio Tinto, se llama Rio Tinto Fin. Ahora mismo es una de las grandes multinacionales del sector minero en el mundo. Ha sido, por lo tanto, el caso de una empresa de éxito. Adquirió el subsuelo y el suelo de Rio Tinto en 1873, en aquella operación tan singular por 30 millones de pesetas, que lo convirtió no solo en dueña del suelo, sino del subsuelo. Era la única explotación minera en España en la que el subsuelo no pertenecía al Estado. Ya sabéis que en España el subsuelo es del Estado y se concede, por un procedimiento de concesión, a los particulares, pero se concede. Rio Tinto era el Gibraltar económico. Era una pérdida de soberanía nacional increíble y sorprendente, ¿no? Bueno, pues
Esa empresa que cambió el pueblo de sitio, que tal, igual, fue la gran productora de piritas, de cobre, tal, ahora es un ejemplo de empresa multinacional de éxito. ¿Y la comarca de Río Tinto? Peñarroya también ha subsistido durante mucho tiempo. Y el Valle de los Pedroches, pues ahora la industria agroalimentaria. La industria agroalimentaria la que sostiene el Valle de los Pedroches, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que ver en los territorios, aquel pasado industrial se ha generado un aumento de las capacidades de los territorios. ¿Capacidades qué son? Capital humano. O sea, se fundaron escuelas, hubo centros de capacitación técnica, hubo cosas que perduraran una vez que la actividad industrial, y no digamos si es extractiva, pues pasaba mejor vida. Y aquí tenemos una casuística en Andalucía, ya no me enrollo más, tenemos una casuística amplísima, porque no es lo mismo Linares, cuando se cierra Santana y tal, que está en un eje de comunicación con ventajas de localización relativamente aceptables, aunque penalizada últimamente por el trazado de la alta velocidad por Córdoba, que un coto minero encima de una sierra a 1000 metros de altura. O sea, y en De la Encina a Ojos Negros en Teruel no tiene nada que ver con Río Tinto ni con Linares. Entonces, es observar, no ya desde la perspectiva de los datos de producción y empleo, sino desde la perspectiva de qué capacidades construye ese territorio durante su etapa industrial para permitirle afrontar nuevas situaciones. Entonces, esa es la pregunta que yo me haría en el caso también de la industria vitivinícola de Jerez. ¿De qué capacidades ha dotado al territorio? Pero estoy contigo en que, desde luego, a la altura de 1840-50, los capitales de la burguesía, del empresariado jerezano, podían ser superiores a la mayoría de los industriales catalanes sin ningún género de duda. Otra cosa es que eso fuera bueno de cara a la perdurabilidad y al incremento de las capacidades del territorio o no. Muchas gracias por la pregunta, gracias Andrés. Gracias. Cambio de tercio porque mi pregunta es para Manolo. Cuando hablabas de los 3 momentos, 3 hitos, si quieres, hablaba de que el tercero implicaba una nueva resituación en el centro del tema agrario bajo el aspecto más rural que agrario, ¿no? Y bien, yo lo veo, pero sin embargo me parece que hay problemas y contradicciones. No sé, ¿cómo se resignifica el tema rural en un momento en el que la despoblación es cada vez mayor, y no solamente la despoblación, sino sobre todo el envejecimiento de la población rural, que tiene efectos muy importantes, como he sabido, para el manejo del territorio? En segundo lugar, ¿cómo se vuelve a una posición central la agricultura y el tema rural cuando el papel de los agricultores como suministradores de recursos ambientales y de alguna forma de cuidadores, porque en el fondo tiene que ver con el trabajo y con la ética también de los cuidados, en este caso de los cuidados ambientales, con una población que es cada vez menor, o que en el caso de que tenga nuevos aportes, sean aportes de mano de obra inmigrante, que es mal pagada, mal vista, porque no nos vamos a engañar, el racismo es rampante, y además a la que cada vez le resulta más difícil acceder a vías de integración. ¿Cómo hacemos para que el tema de la agricultura vuelva a cobrar una posición central en la realidad y en la historiografía? Porque no nos podemos engañar. Hablamos de historiografía, pero porque estamos reflexionando sobre la realidad. Era esa. Muy bien. Sí, digo, la pregunta, claro, es la pregunta del millón, compadre. Es la pregunta del millón.
Es decir, que claro, el asunto es que para mí están íntimamente vinculadas, ¿no? Es decir, nosotros en los últimos años la historiografía internacional, porque luego uno mira la historiografía nacional y este tipo de asuntos están ausentes. Siguen todavía, desde mi punto de vista, buena parte de la historia agraria sigue anclada en visiones muy convencionales, para entendernos, ¿no? Pero, digamos, a escala internacional al menos, los problemas ambientales tienen una importancia capital. Y las miradas que se hacen sobre la agricultura ya no es solamente como una proveedora de alimentos, ¿no? Y si digamos, proveyó alimentos en cantidad suficiente o no, sino que ahora, a partir de las tendencias, obviamente, que tiene la propia sociedad, entre ellas, pues bueno, pues del cambio de la dieta, del cambio de los efectos que tiene la salud, la contaminación, en fin, toda una serie de cuestiones, la alimentación se está convirtiendo en un elemento central. La alimentación y todo lo que está asociado por un lado, y por otro lado, con el tema de la emergencia climática, el control de las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, también se está convirtiendo en un elemento central. Ambas cosas vienen del mismo sitio. Y entonces ahí empieza a aflorar una contradicción, al menos yo lo veo por digamos, mi militancia para entendernos social a través de Alimenta. Tú ves cómo hay un sector creciente de la opinión pública y de los actores sociales que está comprometido con la conservación del medio rural más allá de la provisión de alimentos, sino por todas las funciones que desempeña, los servicios que presta, ¿no? Y ahí pues incluso se está hablando de agricultura familiar, se está hablando de la protección de la agricultura familiar, del pago por los servicios ambientales, de la remuneración de los servicios ambientales como un elemento fundamental para que la gente no se vaya. Claro, todo eso entra en contradicción con políticas que están muy bien asentadas, que son de carácter bastante, digamos, convencional también, neoliberales si quiere, de convertir al sector agrario en una mera proveedor de materias primas para la industria agroalimentaria y cuanto más eficiente, es decir, más concentrado, más mejor, ¿no? Todo eso a costa de costes imposibles de asumir por esas empresas por los márgenes de beneficio. Me estoy refiriendo a costes ambientales y a costes sociales. De ahí es donde viene, yo estoy convencido que hay una relación directa entre la presión que se ejerce sobre el mercado de trabajo para no legalizar la inmigración con la caída constante, esto se ve en la macromagnitud del sector agrario, es decir, si uno traza una línea, o digamos la evolución, y ve la evolución del peso de los salarios en la renta agraria, desde lo último es que ha ido de una manera decreciente clarísima, y eso solo es explicable porque ha entrado en el mercado de trabajo gente que acepta salarios de miseria y condiciones de miseria. Esto además tiene que ver con la caída de la renta. Si los agricultores cada vez tienen menos renta disponible para pagar el salario, pues evidentemente con más facilidad recurren a esto, ¿no? Y esto viene de la integración vertical de la agricultura dentro de un sistema agroindustrial donde están completamente desprotegidos. Yo creo que ese el diagnóstico lo tenemos claro. Entonces está emergiendo una corriente amplia, ciudadana, pero también de actores sociales que está reivindicando un cambio de modelo del sistema agroalimentario. Ese cambio de modelo de sistema empieza por el sector agrario. Y ahí es donde se pretende, digamos, valorizar todo ese tipo de servicios. Entonces, claro, es una lucha, obviamente, ¿no? Pero en esa confrontación entre un sector y otro, obviamente, como tú y yo en los años 70 estábamos de un lado, ahora estamos, y por lo menos yo estoy en este lado también. Es decir, si de alguna manera frente al discurso franquista que había en su momento, o del inicio de la derecha, que estigmatizaba a los jornaleros, que al mundo rural, atraso, todas esas cosas, nosotros reivindicábamos una cosa alternativa, ¿no? Que luego se demostró que era cierta, ¿no? Entonces yo creo que ahora es el momento también desde un discurso historiográfico, porque no nos olvidemos que la historiografía en última instancia es uno más de los discursos que está digamos, en la arena pública. Y creo que esto puede, digamos, de nuevo, no digo justificar, pero sí avalar, ¿no?, la importancia que tiene a partir de una mirada distinta de la historia. Claro, si nosotros lo que seguimos diciendo es que qué bien que la industrialización de la agricultura sucedió y que alcanzamos los mismos niveles digamos, de productividad y de rendimientos por unidad de superficie que tenía, yo qué sé, Bélgica, Holanda o
pues magnífico, ¿no? Si seguimos poniendo a los invernaderos como el elemento esencial, digamos, de la modernización de la agricultura, tanto en Almería como en Granada, o digamos las zonas costeras, o en Huelva, con unos niveles de explotación brutal de la mano de obra y de los recursos naturales, el agua, digamos, el aire, en fin, todo eso. Si eso es lo que vamos a hacer, pues evidentemente vamos por un sitio que conduce al colapso directamente, es decir, conduce a la destrucción. En consecuencia, si tú estás defendiendo un modelo alternativo, tú tienes que mirar la historia y el pasado de una forma menos optimista, como se ha dicho, ¿no? Y usted, la industrialización no ha sido la salvación, es decir, porque hasta ahora lo que hemos tenido en los discursos que hemos hecho es: nos hemos industrializado, no nos industrializamos, la decadencia con respecto a la Castilla gloriosa y a la monarquía española vino en el siglo XIX por lo mal que hicieron los propietarios, o quien sea, quien se lo quiera atribuir, pero el gran problema es el déficit que nos ha generado cuando comparamos con otros países. Esa ha sido la raíz del atraso y seguimos en última instancia con un discurso que no terminamos de romper. Pues porque tenemos una visión positiva de todo lo que ha significado la industrialización. A mí esto me parece que tiene una ventaja, obviamente. Ha aumentado el nivel de consumo de alimentos, ha aumentado el bienestar material, es decir, lo que llamamos en términos biofísicos el consumo sosomático se ha disparado, pero ha llegado un momento que somos conscientes que nos hemos ido demasiado lejos. Entonces, si somos conscientes de que hemos ido demasiado lejos, ¿dónde está el término medio? ¿Dónde está el nivel de desarrollo? ¿Dónde está el desarrollo humano? ¿Dónde está...? Esto implica un cuestionamiento de esa visión tan lineal que empieza con la revolución industrial y que tiene, digo, por ejemplo, con algunos de los gráficos que vemos, es decir, vemos que va para arriba y si no va para arriba es una anomalía. Es una anomalía. Pero ¿cuánto tiempo podemos mantener eso hacia arriba? Es que eso no es posible. Llevamos ya hace tiempo diciendo, y lo dicen todos los organismos internacionales, que las tasas de crecimiento del consumo de energía y materiales son insostenibles. Es decir, en consecuencia, hay que replantear el asunto. Entonces, claro, esto es lo que yo creo que conviene, y estamos en los inicios de ese replanteamiento historiográfico, que es el que yo planteaba aquí. Es imprescindible que los discursos que elaboramos, por lo menos sean escépticos respecto a lo que se ha conseguido, ¿no? Es decir, que planteen no solamente lo bueno, sino también lo malo, y que quizás nos fuerce eso a buscar soluciones más amplias. Porque, y termino, el discurso historiográfico, para no ser anacrónico, tiene que estar vinculado, porque no puede ser de otra manera, a las preocupaciones contextuales donde el historiador y la historiadora se desarrollan. Pues eso siempre ha sido así, no ha sido de otra manera, ¿no? Sí, yo más que lo malo, creo que va a haber un punto en el que se analice el crecimiento innecesario. Porque cuando los historiadores económicos muchas veces van pidiendo perdón por utilizar el PIB, ¿no? Y siempre nos tenemos que justificar. A mí me pasa igual que le pasaba antes a Andrés. Pero es verdad que es una herramienta útil, porque está muy bien correlacionada con otros indicadores que el resto de gente sí consideramos que importan, sean indicadores de desarrollo humano, de escolarización, antropométricos. Pero la evidencia actual lo que te muestra es que esos crecimientos son muy relevantes en las primeras fases del crecimiento, retomando esta idea de la relectura que plantea Manolo. Si hay un crecimiento necesario, pero estamos viendo que hay un punto en el cual ese crecimiento satura y las ganancias marginales en términos de desarrollo y bienestar ya empiezan a ser mínimas. Pero los impactos negativos asociados que sí tienen, por supuesto, siguen persistiendo. Entonces esa relectura también va a llevar un ejercicio de complejidad, que es decir, cuando uno tiene un salario muy bajo, no es lo mismo pasar de 500 euros al mes a ganar 1.500 o 2.000 que pasar de ganar 100 millones a 102 millones. Ese punto de equilibrio, creo que el debate ahora mismo está ahí en toda la gente que estudia este tipo de cuestiones de desarrollo, economía de la felicidad, y creo que también el pasado va a tener que releerse teniendo en cuenta este tipo de empuje en el crecimiento que han supuesto mejoras sustantivas en el bienestar y otros que no solo no la han supuesto, sino que han añadido otros problemas para ese momento pasado y para el futuro. Yo creo que eso va a empezar a tenerse en cuenta. Y aprovechando que tengo la palabra y que no hay nadie con la mano levantada, tengo muchas preguntas para haceros a los dos. El tema me parecía apasionante, me parece un tema muy importante y tenía muchas ganas de escuchar las actualizaciones que teníais. Le voy a una pregunta para Andrés, que luego lo voy a retomar con un comentario que ha hecho Manolo. Lo voy a plantear de una manera muy brutal,
muy bruta, pero para mí la gran pregunta aquí, si tuviéramos que comunicar esto, me da igual que sea en una clase o en cualquier otro tipo de foro sobre cuáles son las principales contribuciones de la historia económica, la gran pregunta subyacente, como decía al principio, a fin de cuentas, es por qué unos territorios prosperan o unas personas prosperan y otras personas no prosperan. Y antes de esa pregunta hay otras que tenemos que saber qué entendemos por prosperidad y tenemos que evaluarlo. Pero tú has puesto una gráfica donde ahí ya estás vendiendo un relato muy claro y muy relevante, que es, por ejemplo, el de la convergencia de Andalucía con respecto a España. Claro, ella marca las reglas del juego y lo compro perfectamente, donde ahí lo que se muestra es que ya en el 19, si tuviéramos que vender Andalucía atrasado, no es atrasada. Esa idea siempre está en el aire. Pero si tenemos que contarlo, ¿cuándo ha estado atrasada? ¿Cuánto ha estado atrasada? Pues ya estás diciéndonos que desde el siglo XIX veramos algo más pobres que el promedio de España, con las limitaciones del PIB que he dicho antes y además con las limitaciones de PIB históricas donde tenemos muchos menos datos. Pero bueno, hay unas tendencias, si vienen de las mismas fuentes, donde ese mensaje es razonable. Pero claro, lo que muestra ahí es que con esa serie es la primera globalización, finales del 19 hasta los años 30-40, donde, como dirían los argentinos, donde se jodió la Argentina, ¿no? Donde Andalucía se despeña. Esto es relevante porque en algunos textos te vas encontrando que en el 18 estábamos muy bien y que fue a lo largo del 19. Entonces ya, claro, encapsula la posible explicación a esa caída, ya vas dejando de lado más todos los problemas de la reforma agraria liberal, etcétera, porque en verdad cuando se fastidia todo ya al final del siglo XIX. Otra cosa relevante es que no hemos levantado cabeza desde entonces. Quiero decir, estos son mensajes muy útiles para explicar, ¿Andalucía está atrasada o no? Pues en el 19 estamos un poco atrasados en términos de prosperidad material relativa o como queramos ponerle los nombres. Y que fue justo a finales del 19 y en ese periodo que se conoce como primera globalización, segunda revolución industrial, donde ahí nos quedamos atrás y desde entonces han pasado cosas muy diversas, sea el franquismo, todos los gobiernos en democracia, que no hemos llegado a converger con el resto de España o de la Unión Europea. Podemos no creernos el PIB, pero es que esos indicadores se correlacionan bien con otros de escolarización, de esperanza de vida, que si vemos los mapitas de otras cosas que se importan, más o menos suelen cuadrar. Esto creo que es lo que han mostrado bien. Hay pequeñas variaciones con otras series publicadas, pero yo creo que ese relato está ahí. Pero para mí la gran pregunta que queda pendiente, antes os quejabais los dos diciendo, bueno, os lamentabais diciendo que no está viendo tesis doctorales sobre cuestiones agrarias de Andalucía, industria de Andaluz, de historia de industria. A mí me sorprende que no haya una incluso más básica y general analizando estas tendencias más macro. Para ir un paso más allá, y sé que tenías una diapositiva al final, pero claro, la has pasado rápido y la pregunta va por aquí. O sea, más después de esta reflexión la pregunta va por aquí. Claro, que la siguiente cuestión que aborda la historia económica, y aquí es donde está lo mollar, es el por qué. O sea, y aquí es donde tenemos a todos los economistas, y la historia económica juega un papel fundamental ya no solo para los historiadores, sino para los economistas, de entender por qué ocurre eso, por qué unos países prosperan y otros no. Y aquí el debate, sintetizándolo mucho, más o menos hay, como decías, como el Madrid-Barça, bueno, en verdad son 3 equipos, y de hecho el tercero, el que estaba ahí como en peor lugar este año, ha vuelto a subir, que son los que entienden que la geografía o la dotación de recursos naturales es fundamental, los que entienden que las instituciones, a lo Acemoglu, es fundamental, y ahí tenemos a los economistas diciéndonos, no, es la geografía, África ha tenido unas condiciones previas pésimas, como Jeffrey Sachs y otra mucha gente, otras las instituciones. Había una tercera que estaba siempre perdida y se explicaba poco en clase, que era la cultural, pero es que le han dado el premio Nobel este año a Joel Mokyr, que es el que está hablándonos de esa cuestión de ciencia, cultura, difusión de ideas y demás. Pero básicamente esto es lo que tendemos a explicar en clase cuando queremos explicar por qué un país prospera más que otro y sigue siendo una pregunta muy relevante. Yo no tengo una respuesta y no he encontrado una teoría satisfactoria a explicar esa caída que tú planteas ahí para el caso de Andalucía, que básicamente es por qué Andalucía en ese periodo temporal concreto termina cayendo. Claro, sé que enmarcarlo, sé que la respuesta fácil les decía un proceso muy complejo, hay muchos factores, la diferencia espacial, eso ya lo sabemos, pero tenemos respuestas más o menos concretas que no lo explican todo, pero buena parte de la respuesta para lo que ha pasado en Inglaterra en el 19 o lo que ha pasado en China en los últimos 30 o 40 años. Pero yo no la tengo para el caso de Andalucía. Y ahí veo lecturas o interpretaciones muy contradictorias y luego volveré sobre esto, algunas intuiciones que han salido de los estudios agrarios que me resultan muy sugerentes, pero que no han llegado a estos debates, que no han penetrado en estos debates. Entonces quería escuchar tu opinión sobre este tema, el por qué
pasa eso? Que es esa gran pregunta. Hablando a lo bruto. Sí. que es lo que tú Nos están grabando ahora que me... has pedido, hablando a lo bruto, diría que es que Andalucía no ha caído. El problema de los gráficos de convergencia es que producen un espejismo. Andalucía no ha caído. La convergencia, bueno, la gran pregunta que tú planteas, ahora vuelvo a recoger lo de la convergencia, es por qué unos países, cuándo se jodió el Perú, etcétera, etcétera. Esto se lo preguntó Adam Smith en 1776. Ensayo sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, es el título. Y a Acemoglu le dieron el Nobel hace 2 o 3 años por qué fracasan los países, etcétera, etcétera. Y dentro de 40 años, los que vengan y nos sucedan, y cuando vosotros, tú que eres más joven, organicéis el debate sobre historia de Andalucía en 2050, 50 y tantos, habrá alguien que lo plantee también. Pero Andalucía, ¿cuándo? Esto es un tema que no vamos a resolver. Y no por la complejidad. A veces incluso es que yo refuto, y ahora me explico, lo de que Andalucía haya caído. Los análisis de convergencia son análisis de... Vamos a utilizar la metáfora básica de la carrera de fondo. Claro, para mantener la distancia con los que van delante, si los delante corren a todo meter, tú tendrás que correr a esa misma velocidad para mantener esa distancia. La economía de los países, del corazón del desarrollo europeo, pues la edad dorada del capitalismo, desde 1945 hasta el crash petrolífero, hasta el shock petrolífero del 73-79. Y en ese crecimiento, Andalucía mantiene, o pierde alguna, pero mantiene la distancia. En otros términos, en términos de desarrollo humano, la esperanza de vida que tenemos en Andalucía, que sería un componente básico del desarrollo humano actual, es superior a la de muchos países de estos que tenemos por delante. Probablemente indicadores de escolarización, probablemente de universitarios por habitante, probablemente de... O sea, no es, hay que tener cuidado con los gráficos porque no es que se caiga, que sería la caída de la producción, del PIB. Entonces, el problema es, hemos avanzado, hemos mejorado en niveles de desarrollo humano, pero la distancia, no hemos colmado la brecha que ya desde principios del 20 y que se ha agravado en determinadas épocas, durante la autarquía franquista, durante no sé qué. Tenemos, o sea, lo que nos permite esto es establecer una secuenciación de etapas y del cuándo. El cómo, el por qué, esto va a ser difícil que lo contestamos, pero probablemente Andalucía, los territorios que componen ahora mismo Andalucía, dispongan de capacidades y recursos que no han tenido nunca en su historia. Que eso parece que asumirlo. Ahora, en la crítica del productivismo que plantea, de la visión productivista que plantea Manolo, absolutamente asumible, sobre todo en la economía del despilfarro y de la generación de residuos, del sistema de generación de residuos que tenemos. Pero tú lo has dicho. Ahora mismo, si el PIB no crece o entramos en recesión, eso a corto y medio plazo produce pérdida de bienestar. Entre otras cosas porque el PIB es fundamental para la provisión de recursos públicos. Es decir, para mantener unos ingresos públicos suficientes, y hay bienes públicos que no los provee el mercado, que los provee el Estado, como salud y como educación. Entonces ahora mismo no tenemos un modelo que nos permita que decrezca el PIB, esto lo discutió con la gente del decrecimiento, mantengamos el nivel de ingresos públicos y podamos destinarlo a mejorar las capacidades de nuestra población, los recursos de nuestra población, a través de la provisión de bienes públicos no a precios de mercado, sino gratuitamente. La salud, la educación. Entonces, hay que buscar un equilibrio entre las funciones ambientales que tiene que cumplir, de servicios ambientales, que hasta ahora no remunera el mercado, no sé si podría empezar a remunerarlo, o habrá, no mayoritariamente, o algunos sí, otros no, que los remunera el Estado a través de incentivos para promover ese tipo de especialización, hasta que no seamos capaces en el mercado valorarlo, valorar una producción, yo que sé, que esté limpia no solo de residuos de pesticidas, sino de residuos de racismo o de explotación laboral. Eso ahora mismo en el lineal
del Lidl o de Mercadona, no lo valoramos. No lo valoramos. Entonces, tenemos un problema de cómo ajustarnos manteniendo un crecimiento del PIB y del PIB por habitante, porque esto nos va a permitir la obtención de recursos públicos que son fundamentales para ir caminando hacia un cambio de paradigma como el que nos estamos planteando aquí. Entonces, lo digo, el cómo... Pues claro, sobre el por qué, quiero hacer una acotación en 30 segundos, no extenderme. A mí hay algo muy interesante cuando leo a otros colegas historiadores económicos, no solo andaluces, sino los de fuera que trabajan en análisis de PIB regional o desarrollo regional, donde incluyen Andalucía parte de ese. Y quiero comentar esto porque tiene que ver con otra cosa que has dicho sobre la espacialización, la relevancia que aquí lanzo una teoría. La mayor parte de nuestros colegas cogen un camino, no sé si por cierto, por conveniente, que está siendo el de, ya que el factor institucional es uno de los más utilizados para explicar ese despegue del desarrollo, el crecimiento, prosperidad o las diferencias relativas, lo que están haciendo la mayoría de nuestros colegas es decir, Andalucía se queda atrás, crece, como tú muy bien has dicho, pero crece menos rápido que otros. Entonces se genera esa divergencia y claro, ellos lo que tienden a decir es qué particularidad tiene Andalucía. El tamaño de la propiedad. El tamaño de la propiedad le encaja con ese relato de factor institucional, marco institucional. No digo que compre esto, ¿vale? Digo que es lo que se está comentando. Entonces, ¿qué explican las desigualdades regionales en España? El factor institucional, porque estamos viendo que luego la causa previa de la desigualdad de la tierra es otra cuestión diferente. Y claro, ellos tiran por ahí. Pero yo siempre he tenido una idea que es, vale, en su modelo cuantitativo esto puede funcionar. Pero ¿qué pasa si aislamos Andalucía, que tiene el tamaño y la población de muchos países de Europa? La cuestión del tamaño de la propiedad está en la Baja Andalucía, que puede tener rentas relativas mayores que Almería. Ahí, sin embargo, lo que tiene es una cuestión de aridez y de geografía que conecta mucho con las teorías que sí vienen de la agricultura, que son más explicativas desde un punto de vista geográfico de las desigualdades internas. Entonces, como ese argumento institucional puede funcionar a una escala muy macro, pero cuando te va a una escala pequeña y no tan pequeña, no a nivel municipal, y analiza Andalucía en su conjunto, ese argumento de la cuestión institucional salta por los aires, porque la cuestión geográfica u otro tipo de factores son mucho más explicativos de esos diferentes niveles de desarrollo. Entonces, bueno, quería compartir esa idea porque tiene que ver, también eso me ha llevado muchas veces a ver la necesidad de desescalar, sobre todo en regiones tan grandes como España, espacialmente para entender los fenómenos. También es verdad que el otro día alguien me cayó la boca y me dijo, estaba hablando en una presentación de China como si fuera una única unidad, y por otro lado yo estaba pidiendo desescalar Andalucía, ¿no? Y luego de China o de otras regiones más grandes hablamos también como si fueran una unidad, ¿no? Creo que es inevitable muchas veces hablar de Andalucía o de China o de grandes regiones, pero es verdad que cuando se comprenden esos patrones, desescalar es muy relevante, y en este debate, ¿no?, sobre el atraso de Andalucía creo que es un paso importante. Voy a aprovechar a hacerte el comentario para terminar haciendo una pregunta que tiene que ver con algo que ha dicho, algo muy concreto, pero que puede ser, sí, algo que ha dicho sí. Claro, el manejo de la escala no es solo moverte a una escala de región económica, sino funcionar, por ejemplo, la definición de los derechos de propiedad. Voy a hablar de minería. Tierra lo ha trabajado solo y lo han trabajado Miguel y lo han trabajado otros que están. La legislación que define el acceso al subsuelo la define el gobierno, en las leyes mineras. ¿Vale? La ley minera del 1825, del 68, que se supone que abre la puerta de llegada de capital extranjero. En realidad, la del 68, más que abrir la puerta al capital extranjero, consolidó los derechos de la pequeña minería, del minifundio minero local. Y esto va a ser muy importante, porque enquistados en esos derechos, los costes de transacción de las grandes empresas multinacionales que quisieron implantarse en España fueron elevados. O sea, para el éxito de Río Tinto y de Peñarroya, la mayoría de las empresas extranjeras que invirtieron en la minería española terminaron en sonoros fracasos. Esta idea de que la minería, porque
el espejismo de estos sonoro fracasos. Y fundamentalmente porque el terreno lo tenían copado por pequeñas sociedades locales que vienen de principios del 19 y que adoptaron una actitud rentista y especulativa. Por lo tanto, los costes de transacción de montar un coto minero eran elevadísimos, prohibitivos. Entonces, hubo fracasos y fracasos recurrentes por una mala definición de los derechos de acceso. Pero claro, en unos sitios eso operó y en otros no. Entonces tenemos una legislación que es escala estatal y luego los efectos que son locales diferentes en un sitio o en otro. Entonces, lo que tenemos que hacer es funcionar con escalas diferentes. No es... y ahora es donde voy a la pregunta que le voy a hacer a Manolo. Entonces, Manolo ha citado una cosa concreta, que es el de la sorprendente baja conflictividad agraria en Andalucía en el siglo XIX. Claro, tenemos que descender, vamos a descender a territorios concretos. Hay sitios donde, tú has citado la Andalucía oriental, la Andalucía de la montaña, donde año tras año, desde el principio, vamos, Antonio Miguel Bernal, ya que lo estamos manejando, Antonio Miguel Bernal me puso sobre la pista. En 1825, en la Algaba, hay ya una algarada, no podemos llamar una huelga general en 1825, ¿sí? un motín sería la expresión, por la presencia de braceros foráneos que están haciendo flexionar los salarios hacia abajo, a los que ya se les empieza a llamar, como se les va a llamar a lo largo de todo el siglo XIX, mangurrinos, que son la gente de la Andalucía alta que baja en las puntas de demanda de mano de obra que hay para segar. ¿Bien? Esa gente que viene de los parones de la actividad minera, porque las varadas mineras dejaban meses que vienen a coincidir con el calendario agrario, esa gente está dispuesta, porque no deja de ser un salario complementario para ellos, está dispuesto a trabajar por dos perras. Y flexionan los salarios hacia abajo. Entonces, fíjate lo que digo, en este modelo explicativo. Esa movilidad temporal de mano de obra de la montaña andaluza, la montaña fábrica de hombres que decían los italianos y tal, siempre ha habido, también en el Rif, desde el Rif hacia las minas de Melilla, siempre ha habido un desplazamiento desde la montaña al llano, a los ejidos, que allí diríamos. Eso actúa en el mercado de trabajo agrario del siglo XIX en Andalucía, fortaleciendo una estrategia de uso masivo de mano de obra por parte del terrateniente andaluz, que tiene mano de obra abundante, la propia y la que le llega de temporada. Mano de obra abundante. Y eso tiene que ver con un determinado calendario de trabajo de la pequeña minería de la penibética. Y eso tiene que ver con un modelo de acceso a los recursos que está en la legislación minera de la época. En esta argumentación, fijaos en qué momento estamos manejando. Escalas que son locales, de cómo funcionan los mercados de trabajo en la minería de Sierra de Gádor, que es la que está generando, o de la Alpujarra, que está generando. Escalas regionales, que es su traslado a zonas donde hay demanda de mano de obra agrícola. Y escalas estatales, que es donde se están determinando las normas de acceso. Es que tenemos que manejar. No podemos decir una cosa y otra, ¿no? Entonces, precisamente en esa Andalucía oriental es donde va a haber saldos migratorios, no ya temporales, sino definitivos, más pronto. La gente de Almería, algunos de Granada, emigran estacionalmente a Argelia y después definitivamente. Hay una correlación aparente entre emigración y desactivación del conflicto. Entre otras cosas, porque la gente de allí son conscientes de que no son el rebaño hambriento en la tierra feraz, como decían de la Andalucía baja, son el rebaño hambriento en la tierra de mierda. O sea, allí la aspiración del reparto en el secano almeriense no es una aspiración que permita nada. Entonces, hay eso. Es decir, a mí lo que me parece interesante es que manejemos las escalas que sean convenientes en cada momento. Y no estemos por la región económica. Y esto que te está diciendo con respecto a la conflictividad agraria, ¿qué opinabas tú con respecto a esto que estábamos diciendo? Rápido. No, bueno, el tema de la conflictividad, digamos, utilizando tu mismo planteamiento, sería una escala agregada. Y es por una escala que compara
el inicio del ciclo de conflictividad enorme que comienza con el asalto jornalero a Jerez desde 1891, incluso con los sucesos de la Mano Negra anteriores, de la década anterior. De ahí se inicia un proceso, digamos, de conflictividad que se acentúa con toda la crisis de 1904, 1903, 4, 5 y luego todo lo que hay, ¿no? O sea, ahí, eso sí, pero claro, si tú comparas eso a escala agregada con la situación, digamos, previa, pues realmente la conflictividad agraria en Andalucía es fundamentalmente la generada por motines de subsistencia que tienen, sobre todo a comienzos del siglo XIX, y que luego tienen una continuidad interesante, pero no tienen digamos, como principal motivo la reforma agraria, sino contra el pago de las rentas digamos, señoriales, o contra el pago del diezmo, tiene que ver mucho con que apoyan la destrucción o las oligarquías locales, los intentos de usurpación de bienes comunales, etcétera, etcétera. Es decir, pero el ciclo de la conflictividad que entendemos por digamos, la lucha por la tierra es algo muy posterior. Es decir, el motivo principal de la conflictividad agraria en el siglo XIX, bueno, aquí hay gente que me puede corregir si me equivoco, pero por lo menos lo que yo conozco es básicamente la defensa de la estructura comunal campesina. Y eso no tiene apenas significación durante el siglo XIX, apenas me refiero a la gran significación que tendrá después, porque se están generando oportunidades de roturación de tierras que luego son legalizadas, de repartos de propios de gente que ya venía haciéndolo y que simple y llanamente lo que hace es que se refrenda, o bien porque tienen posibilidad a través del arrendamiento de entrar en una parcela de tierra, puesto que el factor fundamental limitante es la mano de obra, y la mano de obra familiar. Eso ofreció digamos, ventajas comparativas que ya no existirían a finales del siglo XIX, primero porque hay ya un núcleo de jornaleros que no existía antes, muy potente. Aquí hay una cosa muy importante que en su momento pusimos de manifiesto, y es que aquí, cuando se habla de jornaleros, se está hablando de una situación puntual que tú lees en las defines, con la minería, pero lo dice el catastro del Marqués de la Ensenada. O sea, el jornalero dice, el jornalero tal tiene una pieza de tierra en tal sitio, y tiene tal hato de ganado en tal otro. Es decir, que no vivía solo del salario. El gran problema, y aquí es cuando se genera la cuestión agraria, es que a finales del siglo XIX, por la crisis agraria finisecular, entendida como nosotros la entendemos, como una crisis estructural, digamos, del modelo, lo que hay es una conversión de los jornaleros en exclusivamente jornaleros. Es decir, que de tal manera que de las 365 días al año van a trabajar 120 y van a tener solo ingresos por 120. Ya no tienen ganado, no tienen acceso a los bienes municipales, no tienen nada. Entonces ahí la tierra, si queremos de nuevo la tierra. Quiero decir, pero en esa época no existía, digamos, ese nivel de conflictividad por las oportunidades. De hecho, el hecho de que nosotros definiéramos ese modelo de crecimiento durante el siglo XIX está asociado bien a esa pregunta, porque, claro, yo recuerdo cuando nosotros empezábamos buscando conflictos por todos lados. Nosotros buscábamos latifundios y no los encontramos en nuestras tesis. Y buscábamos conflictos y no los encontrábamos. Yo estaba frustrado porque decía yo, joder, si yo lo que quería era esto. No estaba. Entre 1800 y 1870, por poner el final del sexenio revolucionario, Andalucía ha sido una tierra vacía. En el último tercio, finales del siglo XIX, primera década, segunda década del siglo XX, coincidiendo con la crisis agraria finisecular y su salida, Andalucía es una tierra llena. Y entonces, claro, la gente que no tiene más trabajo que 100 o 120 días al año, joder, pues se echa al monte. Sí, bueno, decía eso, que ya no habíamos pasado el tiempo, que no sé si hay alguna última cosa breve o creo que deberíamos cerrar ya para que se siga cumpliendo con la
agenda del resto del... Voy a dar una noticia, el compañero David Martínez López, que tenía que intervenir esta tarde, está enfermo, con cama y con fiebre. Me ha llamado diciendo que no va a poder venir, o sea, con lo cual podríamos empezar a las 4:30 en vez de a las 4, que creo que estaba a las 4, ¿no? A las 4:30, digo, por también dar un poco margen a la terminación de esto y a la comida después. O sea que, si hay alguien que... Sí, viendo que todavía estamos... Ah, pero no viene. Si hay alguien... Pues sí, si hay alguna cuestión que haya quedado pendiente. Antonio. Seguiremos. Y veréis efectivamente, y veréis la coincidencia, la confluencia, evidentemente, con lo que estáis planteando, ¿no? Lo dejo ahí porque de eso hablaremos también mucho. Eso está muy bien, ¿eh? Que dejemos una cosa enlazada con eso, está muy bien. Muy bien, muchas gracias.